La timidez, esa sensación silenciosa que nos hace dudar antes de hablar, que nos frena cuando queremos acercarnos a otros y que nos encierra en un mundo interior lleno de pensamientos y temores. No más tímida, del autor Rex Chan, es una guía profunda y esperanzadora para todas aquellas personas que alguna vez se han sentido atrapadas detrás del muro invisible de la inseguridad. Este libro no busca cambiar quién eres, sino liberar la fuerza y autenticidad que siempre han estado dentro de ti. A lo largo de sus páginas, Chan nos invita a comprender las raíces de la ansiedad social y a reconocer que la timidez no es una debilidad, sino una señal de sensibilidad y autoconciencia. A través de pasos prácticos, ejercicios mentales y estrategias emocionales, aprenderás a transformar el miedo en energía positiva, a dominar tu lenguaje corporal y a construir una confianza genuina que no dependa de la aprobación ajena. Este viaje no se trata de convertirte en alguien extrovertido de la noche a la mañana, sino de dar pequeños pasos conscientes hacia tu libertad interior. Cada capítulo es una invitación a soltar el juicio, a aceptar tus emociones y a descubrir que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. En No más tímida, encontrarás no solo herramientas, sino también una nueva forma de mirarte con compasión y orgullo. Si este mensaje resuena contigo, te invito sinceramente a suscribirte a Conocimiento en Voz, un espacio donde cada libro abre una puerta al crecimiento personal y al despertar interior. Tu transformación comienza con una sola escucha. El poder oculto de la timidez. La timidez suele percibirse como un obstáculo, pero en realidad encierra un poder oculto que cuando se comprende puede transformarse en una gran fortaleza personal. En este capítulo, Rex Chan revela que la timidez no es un defecto, sino una expresión natural de sensibilidad, introspección y empatía. Las personas tímidas suelen ser observadoras, reflexivas y capaces de conectar profundamente con los demás, aunque a veces su miedo a ser juzgadas les impida demostrarlo. Chan nos invita a mirar la timidez desde una nueva perspectiva, como una oportunidad de crecimiento interior. A través de la autoconciencia podemos transformar la incomodidad en calma, el silencio en presencia y la vulnerabilidad en autenticidad. En lugar de luchar contra la timidez, el autor propone aceptarla y utilizarla como base para desarrollar una confianza genuina, no basada en la apariencia, sino en la verdad interior. El poder oculto de la timidez radica en la capacidad de sentir profundamente, de escuchar con atención y de actuar con intención. Estas cualidades bien cultivadas pueden convertir a una persona reservada en alguien con una fuerza tranquila e inspiradora. El mensaje central es claro: ser tímido no te hace débil, te hace humano, sensible y capaz de conectar con el mundo de una manera única. Comprendiendo las raíces de la ansiedad social. En este capítulo, Rex Chan profundiza en los orígenes emocionales y mentales de la ansiedad social, una experiencia que afecta a millones de personas. La ansiedad no surge de la nada. Suele tener raíces en experiencias pasadas de rechazo, crítica o inseguridad que dejan huellas en nuestra mente. Estas memorias generan pensamientos automáticos de miedo, como «no soy suficiente» o «me van a juzgar», los cuales alimentan un círculo de evitación y aislamiento. Chan explica que entender la ansiedad es el primer paso para superarla. Cuando comprendemos su causa, dejamos de verla como enemigo y empezamos a tratarla con compasión. El autor enseña a cómo reconocer los patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos por mensajes más realistas y amables. Además, subraya la importancia de aceptar la incomodidad en lugar de huir de ella, pues el verdadero crecimiento ocurre cuando enfrentamos nuestras emociones con coraje. Comprender las raíces de la ansiedad social es descubrir que no estamos rotos, solo aprendimos a protegernos del dolor. Y ahora, con conciencia y paciencia, podemos aprender a vivir con más calma, conexión y libertad interior. Rompiendo el ciclo del miedo y la evasión. En este capítulo, Rex Chan aborda uno de los mayores desafíos para quienes viven con timidez o ansiedad social, el ciclo del miedo y la evasión. Este ciclo comienza con el temor a ser juzgado, rechazado o humillado, lo que lleva a evitar situaciones sociales. Sin embargo, esa evitación solo refuerza el miedo, creando una prisión invisible donde la persona se siente cada vez más insegura y aislada. Chan explica que la única manera de romper este patrón es enfrentando el miedo de manera gradual y consciente.
El autor propone un enfoque de pequeños pasos, exponerse poco a poco a las situaciones temidas sin exigir perfección y resultados inmediatos. Cada experiencia, por mínima que parezca, se convierte en una victoria personal que fortalece la autoconfianza. Chan también recalca que sentir ansiedad no significa fracasar, es parte del proceso natural de crecimiento. La clave está en cambiar la relación con el miedo, pasando de verlo como una amenaza a entenderlo como una señal de expansión personal. Romper el ciclo del miedo requiere también de autocompasión. Criticarse o castigarse por sentir ansiedad solo alimenta el problema. En cambio, aceptarse con paciencia y ternura permite construir una base emocional más sólida desde la cual avanzar. Chan invita al lector a sustituir la pregunta ¿y si fallo? Por ¿qué puedo aprender de esto? Con el tiempo, la acción repetida, acompañada de comprensión y persistencia, disuelve el poder del miedo y abre la puerta a una vida más libre, plena y auténtica. Cambiando tu diálogo interno. En Cambiando tu diálogo interno, Rex Chan nos muestra que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos determina profundamente cómo nos sentimos y actuamos. La mente de una persona tímida suele estar dominada por pensamientos de duda, autocrítica y miedo al rechazo. Frases como «no soy suficiente» o «todos me juzgan» se repiten tanto que terminan moldeando la identidad. Chan explica que estos mensajes no son verdades, sino hábitos mentales aprendidos que pueden ser reemplazados por otros más compasivos y realistas. El autor enseña que la voz interior puede convertirse en aliada si aprendemos a observarla sin identificarnos con ella. El primer paso es detectar los pensamientos negativos automáticos y cuestionar su veracidad. Luego, sustituirlos por afirmaciones más constructivas, como «puedo hacerlo», «merezco ser escuchado» o «mi valor no depende de la aprobación de otros». Chan propone practicar la gratitud, la atención plena y el autoelogio diario para reprogramar el subconsciente. Con el tiempo, esta transformación del lenguaje interior cambia también la percepción del mundo. Donde antes había miedo, ahora hay curiosidad. Donde había vergüenza, ahora hay aceptación. Cambiar el diálogo interno no significa ignorar las emociones difíciles, sino aprender a acompañarlas con comprensión. Al hacerlo, la mente se convierte en un espacio más amable y alentador, y el individuo comienza a experimentar una nueva sensación de poder personal y tranquilidad interior. El cambio verdadero empieza dentro, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Construyendo una verdadera autoconfianza desde dentro. En este capítulo, Rex Chan revela que la verdadera autoconfianza no se basa en la apariencia, el éxito, ni la aprobación de los demás, sino en una conexión genuina con uno mismo. La mayoría de las personas buscan la confianza en el exterior, en los elogios, los logros o la aceptación social, pero esa clase de seguridad es frágil y desaparece ante la primera crítica o el primer fracaso. Chen enseña que la autoconfianza real se construye desde dentro cuando aprendemos a reconocer nuestro propio valor sin depender de validaciones externas. El proceso comienza con la autoaceptación. Aceptar nuestras imperfecciones no significa rendirse, sino reconocer que somos seres humanos en evolución. Chen invita a sustituir la autocrítica por la autocompasión, entendiendo que el respeto por uno mismo es el cimiento de toda confianza duradera. También propone cultivar la coherencia, hacer lo que decimos y decir lo que sentimos, incluso cuando es difícil. Esa integridad genera una sensación profunda de fuerza interior. El autor subraya que la autoconfianza se alimenta con acción. Cada pequeño paso que damos en dirección a nuestros valores refuerza la creencia de que somos capaces. No se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. Chan recuerda que la confianza no llega antes del esfuerzo, sino después de practicar y persistir. Finalmente, destaca que la confianza interna no se trata de ser mejor que otros, sino de estar en paz con uno mismo. Cuando dejamos de compararnos, nuestra energía se libera y empezamos a vivir con autenticidad. Construir una verdadera autoconfianza desde dentro es, en esencia, aprender a confiar en nuestra propia voz, en nuestro proceso y en nuestro poder de transformación.
El arte de los pequeños pasos, exposición gradual. En El arte de los pequeños pasos, Rex Chen presenta una estrategia poderosa para vencer el miedo social, la exposición gradual. Muchas personas tratan de superar su timidez dando saltos enormes, como hablar en público o enfrentarse de golpe a grandes grupos, pero ese enfoque suele generar frustración. En cambio, Chen propone avanzar con pequeños pasos sostenibles que permitan al cerebro y al corazón adaptarse poco a poco al cambio. El método se basa en enfrentar las situaciones temidas de manera progresiva, comenzando con escenarios simples y aumentando el nivel de dificultad a medida que crece la confianza. Por ejemplo, saludar a un desconocido, iniciar una breve conversación o mantener contacto visual durante algunos segundos. Cada logro, por pequeño que parezca, refuerza la sensación de capacidad y reduce la ansiedad futura. Chan enfatiza que el progreso no es lineal, habrá días de retroceso y eso está bien. Lo importante es mantener la constancia y celebrar cada avance. La exposición gradual no busca eliminar el miedo, sino enseñarle a la mente que puede sentirse segura incluso en medio de la incomodidad. Además, el autor recomienda combinar esta práctica con la respiración consciente, la autocompasión y la reflexión después de cada experiencia. Así, el aprendizaje se vuelve más profundo y positivo. Con el tiempo, los pequeños pasos se acumulan hasta generar grandes transformaciones. El mensaje es claro. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. A través de la exposición gradual, la timidez se transforma en confianza y la inseguridad en libertad personal. Dominando el lenguaje corporal y la presencia. En este capítulo, Rex Chan nos enseña que la comunicación más poderosa no proviene de las palabras, sino del cuerpo. Antes de hablar, ya estamos enviando mensajes a través de nuestra postura, mirada, tono y gestos. Para quienes luchan con la timidez, el cuerpo suele reflejar tensión, inseguridad o retraimiento. Sin embargo, Chan explica que el lenguaje corporal puede reeducarse, y hacerlo transforma no solo cómo los demás nos perciben, sino también cómo nos sentimos por dentro. Dominar el lenguaje corporal no significa fingir confianza, sino aprender a habitar el propio cuerpo con calma y autenticidad. Chan propone ejercicios simples: mantener una postura erguida pero relajada, respirar profundamente antes de hablar, hacer contacto visual sin forzar y sonreír con naturalidad. Estos pequeños cambios generan una impresión inmediata de seguridad y abren la puerta a interacciones más cálidas y fluidas. El autor también resalta la importancia de la presencia, ese estado en el que la mente y el cuerpo están completamente en el momento. Estar presente significa escuchar con atención, observar sin juzgar y responder desde la sinceridad. Cuando la atención está centrada en el ahora, el miedo al juicio disminuye y la autenticidad surge de forma natural. Finalmente, Chan recuerda que la presencia no se impone, se transmite. Una persona tranquila, alineada consigo misma y consciente de su lenguaje corporal, irradia confianza sin necesidad de palabras. El dominio del cuerpo se convierte así en una extensión del dominio interior. Cuando el cuerpo comunica serenidad, la mente también se aquieta, y el mundo responde con apertura y respeto. Desarrollando habilidades sociales que se sientan naturales. En Desarrollando habilidades sociales que se sientan naturales, Rex Chan desmitifica la idea de que ser sociable significa actuar o forzarse a ser alguien diferente. Las verdaderas habilidades sociales no se basan en técnicas rígidas, sino en conectar desde la autenticidad y la empatía. Chan explica que muchas personas tímidas fracasan al intentar imitar comportamientos extrovertidos, lo que solo aumenta su ansiedad. En cambio, el secreto está en encontrar un estilo social propio y genuino. El autor ofrece estrategias prácticas para mejorar la comunicación sin perder la naturalidad: escuchar activamente, hacer preguntas abiertas, mostrar interés real en los demás y usar el humor con sensibilidad. Estas acciones crean vínculos genuinos y alivian la presión de tener que impresionar. El objetivo no es convertirse en alguien carismático a la fuerza, sino en alguien auténticamente humano, capaz de escuchar, compartir y disfrutar del contacto social sin miedo. Con el tiempo,
estas habilidades se integran de forma tan natural que dejan de sentirse como esfuerzo y se convierten en una extensión del propio ser. Superando el rechazo y la autoimagen negativa. En este capítulo, Rex Chan explora uno de los mayores temores de las personas tímidas, el rechazo. El miedo a no ser aceptado, criticado o malinterpretado puede paralizar y conducir a una vida de silencio interior. Chan explica que la raíz de este miedo no está en los demás, sino en la autoimagen negativa que cada persona ha construido a lo largo del tiempo, generalmente a partir de experiencias pasadas de juicio o desvalorización. Para superar este ciclo, el autor propone un cambio profundo de perspectiva. En primer lugar, recuerda que el rechazo no define el valor personal, sino que refleja simplemente una diferencia de gustos, percepciones o circunstancias. Aprender a tomar el rechazo como información y no como una herida al ego libera del miedo constante al fracaso social. Chan también invita a observar la voz interior que repite frases como «no soy suficiente» o «nadie me valora». Estas ideas, al no ser cuestionadas, moldean la identidad y refuerzan la inseguridad. El trabajo consiste en sustituirlas por pensamientos más realistas y amables. Soy digno de respeto, tengo valor tal como soy. No necesito ser perfecto para ser querido. Además, el autor destaca la importancia del autocuidado emocional, rodearse de personas que sumen, practicar la gratitud y reconocer los propios logros, por pequeños que sean. Con el tiempo, la autoimagen deja de depender de la aprobación externa y se vuelve más estable y positiva. Superar el rechazo no significa no sentir dolor, sino aprender a sostenerlo sin perder la dignidad ni el amor propio. Cuando comprendemos que el valor no se mendiga, sino que se reconoce desde dentro, cada no deja de ser una amenaza y se convierte en un paso más hacia la autenticidad y la libertad personal. Transformando la energía nerviosa en encanto auténtico. En Transformando la energía nerviosa en encanto auténtico, Rex Chan ofrece una visión transformadora de la ansiedad social. Esa sensación de nerviosismo que muchos quieren eliminar, en realidad puede convertirse en una poderosa fuente de vitalidad y conexión. El autor explica que la energía nerviosa no es un enemigo, sino energía mal dirigida. Cuando se acepta y se canaliza correctamente, puede transformarse en presencia, entusiasmo y magnetismo natural. Chan propone comenzar por cambiar la relación con los síntomas físicos de la ansiedad, las manos sudorosas, la respiración rápida, el corazón acelerado. En lugar de resistirlos o avergonzarse, sugiere reconocerlos como señales de que el cuerpo está activado y listo para actuar. Respirar profundamente, mover el cuerpo y mantener una postura abierta ayudan a liberar esa energía en lugar de reprimirla. Chan también enseña a usar el nerviosismo como combustible para la autenticidad. Las personas sensibles tienen una gran capacidad emocional, y cuando canalizan esa intensidad hacia la empatía, la escucha y la expresión sincera, se vuelven naturalmente encantadoras. El encanto no nace de la perfección, sino de la honestidad emocional. Finalmente, Chan explica que la clave está en dejar de intentar controlar cada gesto y palabra y, en cambio, enfocarse en disfrutar del momento presente. Cuando la atención se traslada del miedo al disfrute, la energía fluye y se convierte en carisma. Así, la ansiedad deja de ser un obstáculo y se transforma en impulso. La energía nerviosa, bien dirigida, es una chispa de vida, y aprender a convertirla en presencia auténtica permite brillar sin esfuerzo, tal como uno es. Viviendo con valentía, entrando en la libertad social. En este capítulo, Rex Chan invita al lector a dar el paso final hacia una vida más libre, auténtica y plena, vivir con valentía. Después de comprender la timidez, transformar el miedo y construir autoconfianza, llega el momento de aplicar todo ese crecimiento en el mundo real. Chan explica que la libertad social no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Ser valiente no es no sentir nervios, sino no dejar que esos nervios decidan por nosotros. La valentía comienza en los pequeños actos: iniciar una conversación, expresar una opinión, mostrarse tal como uno es sin esconder sus imperfecciones. Cada gesto de autenticidad refuerza la sensación de libertad. Chan recalca que vivir con valentía no se trata de buscar aprobación o destacar, sino de atreverse a ser coherente con lo que uno siente y piensa. El autor también subraya que la libertad social no se alcanza aislándose, sino participando activamente en la vida.
cuanto más interactuamos con el entorno, más natural se vuelve la conexión. En este proceso, los errores no deben verse como fracasos, sino como oportunidades de crecimiento y práctica. Chan destaca la importancia de rodearse de personas positivas y de cultivar espacios donde uno puede expresarse sin miedo al juicio. Con el tiempo, esta práctica constante transforma la inseguridad en una sensación profunda de pertenencia y calma. Vivir con valentía, en última instancia, significa vivir con presencia y amor propio. Cuando aceptamos nuestra humanidad y dejamos de reprimirnos, surge una fuerza interior que ningún rechazo puede apagar. La libertad social es el fruto de esa aceptación, el poder de ser uno mismo, sin máscaras ni miedo. Conclusión, convirtiéndote en la persona segura que estabas destinada a ser. En la conclusión de No más tímida, Rex Chan reúne las enseñanzas más importantes del libro para mostrar que la seguridad personal no es un rasgo que se posee o se hereda, sino un estado que se construye con práctica, paciencia y amor propio. Convertirse en una persona segura no significa dejar de ser sensible o reservado, sino reconciliarse con la propia naturaleza y vivir desde la autenticidad. Chan recuerda que el cambio comienza dentro, modificando los pensamientos, la forma de hablarse a uno mismo y la relación con el miedo. Cada capítulo del proceso, aceptación, exposición gradual, dominio corporal, autocompasión, ha sido una pieza del mismo rompecabezas, aprender a confiar en uno mismo. El autor subraya que el camino hacia la confianza no es lineal ni perfecto. Habrá días de duda, retrocesos y momentos de vulnerabilidad, pero cada paso dado con honestidad cuenta. La verdadera transformación no ocurre de golpe, sino en la constancia de elegir avanzar incluso cuando el miedo persiste. Convertirse en la persona segura que uno estaba destinada a ser es, en el fondo, volver a casa, reencontrarse con la esencia que siempre estuvo allí, debajo de las capas de inseguridad. La seguridad nace cuando dejamos de compararnos, cuando reconocemos nuestro valor y actuamos en armonía con él. Chan cierra con un mensaje esperanzador. Todos tenemos dentro el potencial de vivir libres, tranquilos y seguros. Solo debemos atrevernos a escucharnos, creer en nosotros y dar un paso, aunque sea pequeño, hacia la versión más auténtica y valiente de quienes realmente somos. No más tímida es mucho más que un libro sobre superar la timidez. Es una guía profunda para redescubrir la fuerza interior que siempre ha estado en ti. A lo largo de sus capítulos, Rex Chan nos conduce paso a paso por el proceso de entender la ansiedad social, sanar la autoimagen y transformar el miedo en confianza genuina. Con un tono cercano y empático, el autor nos recuerda que la timidez no es una debilidad, sino una forma de sensibilidad que, bien dirigida, puede convertirse en una poderosa fuente de conexión y autenticidad. El libro nos enseña que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Se construye con pequeños pasos, enfrentando los miedos poco a poco, modificando el diálogo interno y aprendiendo a mirar el rechazo sin dolor ni culpa. Cada avance, por mínimo que parezca, nos acerca a una versión más libre y valiente de nosotros mismos. Chan también resalta la importancia del cuerpo, la presencia y las habilidades sociales naturales como herramientas para expresarnos sin máscaras. Nos muestra que la verdadera confianza nace desde dentro, cuando aprendemos a aceptarnos plenamente y a vivir con coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Escuchar este libro es iniciar un viaje de autodescubrimiento, un proceso de liberación emocional donde la vergüenza se disuelve y la autenticidad florece. Porque al final, superar la timidez no es convertirse en alguien diferente, sino atreverse a ser quien realmente eres. Si este mensaje resonó contigo, te invito con el corazón abierto a suscribirte a Conocimiento en Voz, un espacio donde cada libro te inspira a crecer, sanar y creer más en ti mismo. Únete a nuestra comunidad y deja que tu voz interior también se escuche.